Hola y bienvenido nuevamente a este video donde vamos a seguir hablando de matrices y en esta ocasión vamos a aprender a trabajar o a copiar matrices de una manera bastante eficiente. De hecho, en Java la clase System tiene lo que es un método que nos va a servir muchísimo para poder copiar matrices. Esto es muy valioso porque en programación trabajar con arrays, pues créeme que lo vamos a hacer muchísimas veces. Y conocer este tipo de cosas, de cómo poder copiar un array o parte de un array y no tener que hacerlo de una manera no tan óptima, pues en esta ocasión vamos a hacer uso del array copy. Entonces, volvemos a nuestro paquete de arrays. Vamos a hacerle clic derecho, new. Vamos a crear una clase y a esta clase la vamos a llamar array copy demo. Le indicamos que nos cree lo que sería el método principal static main y le damos finish. Ahora, en esta parte vamos a comenzar a trabajar con arreglos. Entonces, voy a copiar un trozo de código que yo ya tengo acá y me lo voy a llevar acá, donde tenemos un arreglo de texto donde estamos indicando diferentes tipos de café. El café afogato, café americano, cappuccino, corretto, cortado, doppio, entre otros, ¿no? Tenemos bastantes. Ahora, lo que queremos hacer es realmente copiar esto dentro de otro arreglo, pero no todos directamente. Solamente una parte de este café o de esta lista de cafés lo vamos a llevar a otro arreglo. Para ello vamos a hacer uso de lo que sería la función array copy de system.arrayCopy. ¿Y qué nos pide este? Ok, nos pide varias cosas. El primero es el arreglo de origen, de dónde proviene, ¿sí? Que en este caso sería el copy from, ¿ok? Entonces sería copy from. ¿De dónde proviene? ¿Vale? Perfecto. Ahora, tenemos la segunda opción y esta segunda opción lo que nos indica es a partir de qué posición del arreglo origen vamos a iniciar. Entonces, si yo quiero iniciar de cappuccino, pues vemos que la posición sería 0, 1, 2. Entonces vamos a decir de la posición 2. Ahora, después nos indica, venga, ¿cuál va a ser el arreglo destino? ¿Sí? No va a ser el mismo, porque aquí lo colocó de forma digamos, automática, pero le voy a decir que lo copie en un arreglo que vamos a llamar copy to, ¿ok? Entonces, y el cita lo vamos a inicializar, no se preocupen, por eso me está marcando error, y en ese arreglo destino, ¿cuál va a ser la posición inicial donde vamos a iniciar el copiado? ¿Sí? Y en su última posición, ¿cuántos elementos vamos a copiar en este arreglo? ¿Vale? Entonces, digamos que yo quiero copiar 7 elementos. Entonces, a partir de cappuccino, ¿sí? Y contándolo a él, 7 elementos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto nos da hasta el cappuccino, perdón, hasta el café Fredo. Ahora sí, vamos a crear nuestro arreglo. Podemos hacerlo de esta manera. Entonces le decimos string, ya les había explicado, abrimos y cerramos ya después de que es un arreglo, le llamamos copy to, le decimos perdón, lo inicializamos, decimos que es un new string, abrimos llaves y cerramos llaves, le decimos que va a tener 7 elementos, va a almacenar 7 elementos. Y con esto ya tenemos lo que sería nuestra copia. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que sí funcionó? Vamos a hacer uso de, bueno, en este caso, no hemos hablado de lo que sería de el for each, ¿sí? Porque el for each se utiliza para recorrer
elementos dentro de un arreglo o de una matriz. En esta ocasión, pues vamos a hacer uso de él. Vamos a hacer uso de él y más adelante pues vamos a hablar un poco o vamos a ahondar un poco más en el tema de los ciclos, ¿sí? Hay varios tipos de ciclos. En este caso en este caso vamos a utilizar el for. Por ahora solamente quiero que vayan copiando o haciendo lo mismo que yo en este momento para que les funcione. Entonces, de tipo string, le voy a decir que esta variable se va a llamar coffee y lo vamos a obtener de copy2. Entonces, él va a recorrer copy2 y cada elemento que él recorre dentro de copy2 lo va a colocar en la variable de tipo string llamada coffee. Y vamos a pintar por pantalla system.out.println y vamos a colocarle coffee, ¿ok? En este caso, coffee. Vamos a llamarlo coffee, ¿vale? Y esto lo que nos va a pintar en la consola es, o debería hacerlo, es los cafés cappuccino, coretto, cortado, doppio, espresso, frappuccino y freddo. Sí, nos funciona bastante bien. Entonces vamos a darle clic derecho a nuestra clase array copy demo, run as y le damos Java application. Y vemos que nos toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Y son 7 tipos de cafés. Ahí con esto hemos hecho una copia de una parte de los elementos que tenemos acá. Ahora, digamos que podemos mejorar un poco esto. Sí, podemos hacer una manipulación de matrices y haciendo uso de otro elemento que tiene Java dentro de sus utilerías es abstraer la misma información pero con el copy of range de Java útil que pertenece a Arrays. Entonces vamos a mejorar esto. ¿Cómo lo mejoramos? Facilito. Vamos a tener lo que sería el Arrays es de Java útil, mírenlo aquí, esta primera opción, entonces lo vamos a importar, lo importamos y vemos que me aparece acá arriba java.util.arrays y de este arrays vamos a indicar que vamos a utilizar el copy of range. Entonces, de ese copy of range le vamos a indicar lo que sería de el valor que nosotros queremos copiar. Por acá lo podemos encontrar, valor original, ¿sí? Y de dónde va a iniciar y a dónde va a terminar. Entonces, le decimos, mira, vas a tomar de copy from, vas a inicializar en la posición 2 y vas a terminar en la posición 7, pero en la posición 9, ¿vale? Si nosotros comenzamos a contar, vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero, ojo, hay un pero. Pero, hemos dicho, no se lo voy a comentar, vamos a mirar aquí en pantalla, ¿sí? Y vamos a ejecutar dicho código, ¿vale? Vamos a ejecutarlo, array copy demo, clic derecho, run as, Java application, y vemos que me indica o termina en Fredo. ¿Qué pasa? Aquí le estoy indicando dónde va a iniciar, ¿cierto? Y hasta dónde va a llegar menos S. Me explico. Vuelvo y reitero. Sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí ves? Aquí sería la posición número 9. Pero esta no me la va a agregar. Esta lo omite y solamente me copia hasta acá. O sea, le estoy dando un rango desde este punto
hasta este punto, pero solamente me toma este último, para que lo tengan en cuenta. Ojo, la diferencia entre ambos es muy, muy importante que siempre, siempre, siempre tengan en cuenta el rango. Y con esto hemos aprendido a manipular lo que sería directamente nuestro arreglo. Ahora, todavía hay varias funciones que podemos utilizar dentro de Java Util, que sería compararlos, cómo llenar una matriz y colocarle un valor específico, cómo hacer un paralel, que también lo podemos, o sea, también lo podemos ordenar con varios objetos, o sea, con una función de ordenamiento. Y también podemos hacer copias o mapeos directas, ¿vale? Es un tema un poco más avanzado y creo que en este momento no sería bueno que lo conocieran. Más adelante vamos a enfocarnos en trabajar con este tipo de funciones. Por ahora, lo importante es que de esta manera has aprendido a manipular, a crear, a hacer copias de los arreglos, cómo declararlos, cómo a crear matrices multidimensionales, matrices de una sola dimensión. Bastante simple. Entonces, ya teniendo esto claro, pues ya deberíamos iniciar con, bueno, en la próxima clase realmente vamos a comenzar a conocer otro tema bastante interesante, y es el uso del identificador del tipo var. Y realmente es bastante interesante, así que lo voy a esperar en el próximo capítulo y que estén muy bien. Chao, chao.